Bueno, hola a todas, a todos y a todes. Gracias por estar acá. Vamos a esperar unos minutitos más a que se terminen de conectar las personas inscriptas. Sí, así que hicimos esto solo para que no queden en sala de espera y para quienes están en YouTube sepan que en unos minutos arrancamos, ¿sí? Así que más o menos, sí, en 2, 3 minutos arrancamos ya. Lo que sí les voy a pedir es que cuando arranquemos prendan sus cámaras quienes están en el Zoom, así podemos tener un poco de interacción y esto no es simplemente un monólogo mío. Así que cuando arranquemos les voy a pedir eso y en 3 minutos, si quieren ir a hacerse un café, un mate, lo que sea, en 3 minutos, 5 minutos, comenzamos con el taller.
Bueno, digo esto a viva voz para que me escuchen los de YouTube. En un minuto ahora arrancamos, estamos aceptando el resto de los y las participantes del Zoom, que estimamos que no van a venir todos los que fueron sorteados para participar en el Zoom, nos excede ya eso. Así que ahora en un minutito estamos intentando solucionar una cosa de YouTube que surgió acá a último momento y arrancamos. Bueno, arranquemos. No sé, Andrea, Ceci, si les parece bien. Sí, perfecto. Supongo, André, que se estará intentando solucionar este tema de YouTube. Cualquier cosa, avísame y paro y lo resolvemos, ¿sí? Bueno, mi nombre es Ángeles Ramallo, yo soy una de las coordinadoras junto con Federico Orlando, que hoy no pudo sumarse al taller. Somos los coordinadores del programa de mentorías en Derechos Humanos, del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UBA. Estamos coordinando el programa seguro 4 convocatorias, 3 programas enteros. Este es nuestra cuarta programación. La idea del taller de hoy es orientarlos y orientarles un poco en lo que es el armado de una carta de intención, como dice el título de este taller. ¿Por qué? Porque imagino que algunas de ustedes querrán presentarse al programa de mentorías y habrán visto que entre los requisitos y los papeles que hay que presentar en este programa, como en tantos otros adelanto, es una carta de intención. Y se habrán preguntado qué es una carta de intención, cómo lo armo. Imagino que algunos estarán más orientados, algunos estarán un poco más perdidos en cómo hacer una carta de intención para presentarse a convocatorias. Entonces decidimos armar este taller ahora en febrero. Ya el esfuerzo de estar en un taller de la facultad en febrero, en verano, decir que llueve, así que no es tan grave, es enorme. Gracias a todos, a todas y a todos, como les dije, los que están participando por acá y por YouTube. Bueno, entonces la idea es orientarlos, como les decíamos, en el armado de esta carta de intención. Yo les adelanto que, por lo menos desde mi perspectiva, hacer una carta de intención no es algo sencillo, ¿sí? Así que si ustedes están perdidos, bueno, es algo razonable que me ha pasado a mí, me pasa a mí cuando tengo que armar cartas de intenciones, etc. Es algo más que normal. Lo que vamos a hacer es vamos a darles algunos consejos, no me gusta usar la palabra tips, ¿no? Pero algunos consejos para que esto les resulte más sencillo. Les adelanto también que yo no soy una experta en armados de cartas de intención, así que es posible que cuando termine este taller ustedes quieran informarse un poco mejor y puedan ir a internet o a donde sea la fuente que quieran para poder sumar lo que van a aprender hoy, sumarle algo más. En todo caso, lo que quiero hacer es transmitirle desde mi experiencia de haber hecho cartas de intención, pero también de haber leído muchas cartas de intención, por lo menos las cartas de las últimas 3 convocatorias de mentorías, en donde se suelen presentar más de 100 personas, ¿no? A partir de esta experiencia, comentarles un poco qué es lo que nosotros esperamos, qué es lo que en general se espera de una carta de intención, etcétera. Temas administrativos primero y después ya arrancamos. El taller más o menos va a durar, imagino que 2 horas, ¿sí? Les voy a pedir a quienes están en el Zoom que prendan sus cámaras porque me gustaría tener algún tipo de interacción y ya veo igual varias cámaras prendidas, pero quienes puedan prender sus cámaras, préndanlas. Las preguntas yo voy a ir diciendo, tienen preguntas, etcétera, ¿no? A medida que voy
avanzando en mi presentación, pero igualmente las pueden ir dejando por el chat. Esto es tanto de el chat de Zoom como en el chat de YouTube, ¿no? Estoy al tanto de si hay personas... Sí. Aclaro una cosita, estamos intentando resolver la casilla de mensajes de YouTube, pero por ahora, hasta que lo podamos resolver, voy a mandar un link para que en todo caso dejen sus preguntas ahí. Perfecto. Esto aplica... Perfecto. Solo esto aplica YouTube. solo... Claro, esto aplica solo para las personas que están en YouTube. ¿Sí? Entonces, Exacto. Las personas que están en YouTube, ahora viéndonos, estamos intentando resolver esto del chat. Cecilia les va a mandar un mail con un documento en donde van a poder cargar las preguntas. Quienes están en Zoom podrán hacerme las preguntas si quieren a viva voz y si no también por el chat. La idea es que sea lo mismo quienes están en el Zoom que quienes están en YouTube, ¿sí? Es decir, vamos a tomar todas las preguntas. En todo caso, cuando yo diga alguien tiene preguntas, Cecilia y Andrea, que me están ayudando con el tema del YouTube, me van a trasladar las preguntas que está viendo en este momento en YouTube. Así que nadie se va a quedar sin poder consultar las preguntas. Igualmente les voy a dejar mi mail por si les llegan a surgir algo después de que termine. Entonces, todas las preguntas cuando las respondo, cuando hago un break de lo que vengo diciendo en la exposición, pero ustedes pueden ir dejándolas en el chat. Y en caso de que alguien, y esto sí aplica ahora a los que están en el Zoom, tenga la necesidad imperiosa de hacer algún comentario mientras estoy hablando, bueno, está bien, me interrumpe y lo hacen, ¿sí? No tengo problema. Que las interrupciones no sean muchas, pero si hay alguien que se ve en la necesidad de tener que decir algo en un momento determinado, me interrumpe, se saca el micrófono y demás. Mientras tanto, les pido que tengan sus micrófonos apagados para que no haya interferencias, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, estamos con YouTube. Imagino, Ceci, si querés avísame cuando hayas mandado el mail o avísalo en el chat, así yo lo digo. Ahí parece que ya se habilitó el comentario. Excelente, entonces estamos bien, con YouTube, estamos bien en el Zoom, podemos arrancar el taller. Repito que el taller es sobre la carta de intención, así que la idea es que nos concentremos en las cartas de intención. Hay un montón de cosas del programa de mentorías que en todo caso podrán ser saldadas si tienen dudas o al final o en otra instancia. ¿Sí? Hoy vamos a hablar de cómo hacer una carta de intención. Antes de arrancar, quiero saber, y para eso les vamos a dejar una encuesta breve, quiénes se anotaron, quiénes están participando de este taller porque están interesados en participar en el programa de mentorías y en todo caso no sabían bien cómo hacer la carta de intención y por eso es que están acá. Y quienes están acá porque les parece que este taller les puede servir para otra instancia, ¿sí? A futuro. También pueden poner ambas opciones. Vamos a dejar los links tanto en YouTube como por acá. Les pido que para arrancar completen esto. Mientras yo voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve bien? Sí, Angie, se ve. Perfecto. Me avisa Andre que en YouTube hay un pequeño delay, pero va. Está bien. Esperamos un poquito a quienes están en YouTube. Lástima que se sumaron menos personas bueno, esto podía pasar, ¿no? Pero menos personas al Zoom de las que teníamos pautadas. Podrían haberse sumado algunos y algunas de las que están en YouTube al Zoom también. Pero bueno, cosas que pasan. Avísame, Ceci, cuando tengas más o menos los resultados. Acá en el Zoom somos 40 más o menos. Calculale. A ver. La gran mayoría ambas puso por ahora. Ok, perfecto. Hay 35 que creen que les puede servir para el futuro, 25 que se quieren presentar al programa y 50 que votó ambas. Ok, perfecto. Bueno, pero es un número interesante de personas que se anotaron al taller porque piensan que les puede servir para el futuro y que no están pensando en presentarse al programa de mentorías. Para ellos, para ellas, bueno, espero que este taller les sea de utilidad.
Sí voy a hacer énfasis en lo que es el programa de mentorías, pero la idea es que por lo menos les sirva como un inicio a qué es una carta de intención y después, en todo caso, lo complementarán con aquello que es necesario para la convocatoria específica a la que se quieren presentar, si es que ya tienen pensado una convocatoria para presentarse, ¿sí? Bueno, arranquemos. Primero y principal, ¿qué es una carta de intención? De nuevo, quizás algunos están más orientados en esto y quizás otros no tanto, pero vamos a lo básico. Ustedes leen en la convocatoria que dice que tienen que presentar una carta de intención. ¿Qué se espera de las cartas de intención en líneas generales? Una carta de intención es un documento, ¿sí?, en donde uno explica los motivos por los cuales se quiere presentar a un determinado programa, quiere participar, quiere asistir de un determinado programa, de un curso, de un seminario, etc. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, una carta de intención explica los motivos por los cuales uno quiere presentarse en esa convocatoria, quiere participar de esa actividad, de ese programa, etc. Y en segundo lugar, la carta de intención explica las razones por las cuales uno o una es un candidato que merece ser elegido, ¿sí? Las cartas de intenciones son parte de un proceso de selección en líneas generales, ¿no? Entonces uno por un lado tiene que comentar por qué quiere participar en el programa y por otro lado tiene que demostrar que es una persona que merece ser elegida, ¿sí?, en este proceso de selección. En lo que es el ámbito académico, porque también a veces se piden en el ámbito profesional, en el ámbito laboral, pero en lo que es el ámbito académico, este tipo de cartas suelen pedirse para participar en programas internacionales, ¿sí?, para hacer posgrados afuera, muy común, para obtener becas, ¿sí?, también en el exterior, como para obtener becas para hacer posgrados a nivel nacional, también para hacer intercambios, por ejemplo, de grado, para participar en algunos casos en proyectos de investigación. No siempre te piden cartas de intención para participar en proyectos de investigación, pero a veces sí se hace esto para participar en competencias, en concursos, etc. ¿Sí? Entonces las cartas de intención son cartas que suelen pedirse en el ámbito académico en estas instancias. Seguro en los posgrados o muy posiblemente en los posgrados para tener becas y también en algunas otras actividades que quizás ustedes van a participar, en las que quizás ustedes participen o quieran participar como estudiantes de grado. Digamos, es quizás la primera vez que ustedes se enfrentan a tener que hacer una carta de intención para el programa de mentorías en derechos humanos. Las cartas de intención, les adelanto, igual esto lo voy a repetir, pero son muy importantes, ¿sí? A veces uno piensa que no es tan importante la carta de intención. En líneas generales, las cartas de intención son muy importantes. Entonces, es importante que estén bien hechas. Y hacer una carta de intención, como les dije, es un dolor de cabeza y además lleva mucho tiempo, o por lo menos lleva tiempo, ¿sí? Si ustedes piensan que van a hacer la carta de intención en 10 minutos el día antes de que cierre la convocatoria, les voy diciendo que posiblemente no hagan una buena carta, a menos que estén hiper mega entrenados en hacer cartas de intención y que conozcan muy bien el programa al que se están presentando, ¿sí? Pero si no, hacer una carta de intención en líneas generales lleva tiempo. Voy a comentarles algunos pasos que yo sugiero seguir cuando uno va a hacer cartas de intenciones. Voy a comentarles 4 pasos que yo creo que uno tiene que seguir cuando se enfrenta en la situación de tener que hacer cartas de intención. Como les digo, posiblemente si después ustedes van a internet, van a YouTube y buscan videos de cómo hacer una carta de intención, etcétera, encuentren otros pasos, muchos serán semejantes a lo que les voy a comentar ahora. Esto no es nada que está escrito, es de nuevo mi experiencia, lo que yo les recomiendo si no saben cómo arrancar a hacer una carta de intención. El primer paso a seguir para hacer una carta de intención es saber qué voy a decir. Quizás les parezca esto algo tonto, ¿no? Obviamente, digamos, esto para cualquier cosa tengo que saber qué voy a decir antes de escribirla. Pero no es tan sencillo, creo, saber qué voy a decir en una carta de intención. Lo que les recomiendo es hacerse 5 preguntas. ¿Sí? Ustedes se hacen a sí mismas, a sí mismos, 5 preguntas. Entonces, estas 5 preguntas clave. En primer lugar,
se preguntan ¿por qué quiero hacer este programa? Y pongo énfasis en este programa, en la palabra este, ¿sí? ¿Por qué quiero hacer este programa? Voy a hablar un poquitito de cómo responder a esta pregunta que quizás sea la más difícil. Después me pregunto a mí misma, ¿cuáles son mis intereses? ¿No? A veces uno tiene los intereses más definidos, a veces uno tiene los intereses un poco más difusos. Imagino que las personas que están acá están interesadas por los derechos humanos. Los derechos humanos es algo muy amplio, entonces quizás dentro de lo que es los derechos humanos les interesan algunas cosas en particular. Entonces lo piensan, me interesa esto, ¿sí? De nuevo, en este momento les puede parecer que esta pregunta es obvia y que no necesita ser respondida porque ustedes ya lo saben. Bueno, yo les recomiendo sentarse un rato y decir, ¿cuáles son mis intereses? ¿No? La tercera pregunta que recomiendo hacerse es, ¿cuál es mi formación previa? ¿O cuál es mi experiencia previa? También voy a hablar un poco de la formación previa, la experiencia previa, porque algunos pueden estar pensando, no tengo tanta formación previa, ¿no? O pueden asustarse de, pero ¿cómo? El programa de mentorías requiere mucha formación previa, requiere muchos antecedentes. Les adelanto que no. Se pueden preguntar cuál es mi formación o cuál es mi experiencia previa. Seguro que todas ustedes tienen algún tipo de experiencia, por lo menos de vida previa, ¿no? ¿Cuáles son mis intereses? ¿Cuál es mi formación previa? ¿Cuáles son mis expectativas? Cuando uno esto se relaciona, por supuesto, con la primera pregunta, ¿por qué es que yo quiero hacer este programa? ¿No? Pero más en líneas generales, ¿cuáles son mis expectativas? ¿Qué es lo que a mí me gustaría obtener una vez que termino de hacer este programa? Y la quinta pregunta, que seguramente sea la más importante, es cómo se relacionan mis intereses, mi formación y mi experiencia previa y mis expectativas con las características del programa al que me estoy presentando, ¿sí? Entonces, las preguntas 2, 3 y 4, ¿cómo se relacionan con la pregunta número 1? Me interesa este tema, mi formación es esta, mis expectativas son estas. Bueno, ¿responde este programa a mis intereses, a mi formación y a mis expectativas? ¿Sí? Se hacen estas preguntas, las piensan, ¿sí? Vayamos un poco a hablar de la primera pregunta, que es, me gustaría decir algunas cosas más sobre esta pregunta de ¿por qué quiero hacer este programa y no otro programa? ¿Sí? Es una pregunta a veces compleja de responder. Quizás, por ejemplo, si yo les preguntase ahora a quienes dijeron que se querían presentar en el programa de mentorías en derechos humanos, yo digo, ¿y por qué se quieren presentar al programa de mentorías en derechos humanos? Quizás algunos me digan, porque me interesan los derechos humanos, porque quiero saber más sobre derechos humanos, porque me interesa tener una formación más amplia en derechos humanos. Y eso está muy bien, pero en todo caso yo les preguntaría, ¿y por qué se presentan al programa de mentorías y no hacen un CPO optativo sobre derechos humanos, de la temática de su interés? O, ¿y por qué quieren hacer el programa de mentorías y no quieren, y no deciden asistir a las charlas abiertas que brinda la facultad u otras facultades sobre derechos humanos, ¿no? ¿Por qué no hacen un curso de especialización en derechos humanos? ¿Por qué el programa de mentorías en derechos humanos? Y ahí quizás no saben qué responderme si yo les pregunto, ¿por qué mentorías? Y no otra cosa. Entonces, la respuesta a la pregunta ¿por qué quiero hacer este programa? No la tienen tan clara, diría. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Bueno, tienen que investigar de qué se trata el programa, a ver si verdaderamente quieren hacer este programa o no. Esto es lo que puse acá como la etapa de investigación, ¿no? Investigar de qué se trata el programa al que me estoy presentando. Y esto, de nuevo, es un proceso que lleva tiempo. Les voy a dar 3 ejemplos, ¿sí? De cómo haría yo una investigación sobre un programa al que me quiero presentar. Un ejemplo va a ser el ejemplo de mentorías, ¿sí? Obvio. Otro ejemplo, un poquito más sencillo, va a ser un ejemplo con un proyecto de investigación. Si, por ejemplo, yo me quiero postular para participar en un proyecto de investigación, de nuevo, hay proyectos que exigen este tipo de cartas, hay otros que no, imaginemos que la tenemos que hacer. Bueno, ¿por qué quiero participar en este proyecto de investigación? ¿Porque me gustaría investigar? No, bueno, porque no te presentas a otro. ¿Por qué quiero presentarme a este proyecto de investigación? Ese va a ser el segundo ejemplo. Y el tercer ejemplo, que lo voy a hacer muy breve, va a ser
por qué me quiero presentar a un determinado posgrado, ¿sí? O una determinada beca de posgrado. Eso lo voy a hacer bastante breve, porque la realidad es que hacer cartas de investigación para obtener una beca de posgrado es algo bastante más complejo que hacer una carta de intención para lo que es el programa de mentorías, y quizás deberíamos dedicarle bastante más tiempo, o les recomendaría pensar un poco más si es que si ustedes están pensando en presentarse a una beca internacional para irse a hacer una maestría o un doctorado, ni que hablar, ¿no? Pero les voy a dar el ejemplo como para que lo tengan ahí. Entonces, no me queda tan claro por qué es que quiero hacer este programa, pero hay algo del programa que me llama la atención, entonces arranco esta etapa de investigación. Supongamos que ustedes recibieron, imagino que habrá pasado en muchos casos esto, reciben un mail de la facultad o ven en Instagram o en Twitter o donde sea que existe este programa que se llama Programa de Mentorías en Derechos Humanos, ¿no? Entonces yo digo, mirá, qué interesante esto, dice Programa de Mentorías en Derechos Humanos. A ver qué dice el flyer, porque ustedes lo que ven en principio es un flyer, ¿no? Entiendo. Bueno, el flyer dice que el programa busca orientar y guiar a estudiantes que se proponen desarrollar una carrera con perspectiva de derechos humanos. Sí, palabras importantes acá, orientar y guiar. Mucho no me dice del programa, ¿no? Porque de qué forma alguien podría orientarme y guiarme. Bueno, tengo que seguir leyendo, sigo leyendo el flyer. El flyer dice que se realizan una serie de actividades. A ver, bueno, dice que hay encuentros cerrados, ¿sí?, para discutir sobre temáticas de actualidad y para adquirir herramientas para el ejercicio de la abogacía con perspectiva de derechos humanos. Bueno, quizás esto es algo que lo distingue de otro tipo de programas o cursos a los que estamos acostumbrados, ¿no? Pero, de nuevo, temáticas de actualidad quizás es un poco amplio, no nos dice mucho. Hay otra actividad que dice que hay encuentros de derechos humanos con profesionales, activistas, académicos, funcionarios, en líneas generales referentes, para hablar sobre sus trayectorias y sus experiencias. Esto, por supuesto, tiene que ver con la idea de orientar y guiar a los estudiantes, brindar herramientas, etc. El programa incluye conocer sobre las trayectorias de referentes en temas de derechos humanos. Quizás alguien ya participó de algún encuentro de derechos humanos y sabe un poquito más a lo que nos referimos. Después dice que hay talleres y que también hay encuentros individuales o en grupos reducidos con referentes de las áreas de interés de cada participante. Bueno, esta es otra actividad que no me quiero tirar flores, no quiero tirar flores al programa de mentoría, porque yo justo coordino el programa de mentoría, pero quizás esto es algo que distingue a este programa de otros programas, ¿no? Voy a tener la posibilidad de juntarme con un referente en el área que a mí me interesa, de forma individual o en grupos reducidos. Mira vos, bueno, ya esto es bastante información. Y después dice que para más información, lo que dicen todos los flyers, para más información, ver la página web. ¿Cuántos de ustedes hacen esto? No sé si muchos, quizás justo los que están acá sí, pero también intuyo que muchos otros se quedan con lo que dice el flyer. A veces ni siquiera leen el flyer, dicen, derechos humanos, me interesa, púmbate. No, eso no funciona. Leo el flyer, ¿me quedo con eso? Bueno, si me quedo con eso puedo tener un poco de información. No tengo toda la información disponible. La idea es que tengamos toda la información disponible, que tampoco es un montón, o sea, no es que esto nos va a llevar un mes, ¿no? Entonces entramos a la página de la facultad, a la página del Centro de Derechos Humanos, y vemos más o menos que dice lo mismo que ya leímos en el flyer, no nos aporta mucho, pero están las actividades que se realizaron en el año 2020, que fue un año bastante particular, así que es interesante ver cómo es que se llevó adelante el programa en pandemia, en el año 2019, en el año 2018. Y abro y hay unos PDFs de 5 carillas, que fiaca leer 3 PDFs de 5 carillas. Bueno, va a ser mejor si me dedico a leerlos. Ahí van a estar todas las actividades que se realizaron en estos 3 años. ¿Sí? Los temas, estos temas de actualidad que se trabajaron, el material que se utilizó en los encuentros, los expertos y expertas que fueron invitados, ¿sí? Ahora el del 2020, leo el cuadrito y digo, mira, este tema me interesa, este tema me interesa. Después voy al del 2019 y me doy cuenta de que los temas varían, que no son siempre los mismos. Y esto también me aporta algo de información, ¿no?
puede ser que algún tema que sea de mi interés no se haya tocado nunca, pero que el año que viene sí se toque, porque los temas, en definitiva, varían. Ustedes, si tuviesen solo el flyer, dense cuenta de que jamás podrían tener toda esta información, ¿no? El flyer no te dice acá ni los temas, ni los invitados, las invitadas, y nos dicen que se varían las actividades, etcétera, etcétera, ¿no? Pueden investigar también quiénes son estos invitados, quiénes son los referentes, si es que no los conocen, quiénes son los coordinadores, cuáles son las otras actividades que hace el Centro de Derechos Humanos por fuera, o el instituto al que se estén, digamos, que organice el programa al que se estén presentando, etcétera. Y les recomiendo, sí, irse anotando las cosas que les llaman la atención. Por ejemplo, si a mí me interesa la cuestión de género, veo que, mira, acá hicieron una actividad sobre gestión menstrual y sistema impositivo, hicieron una actividad sobre masculinidades, hicieron una actividad sobre antiespecismo y feminismo. Bueno, ahí están los temas de actualidad, ¿no? Que quizás no están en otros lados, o quizás sí, ¿no? Pero se van anotando, a mí esto me interesa, mira, bárbaro. Tienen mucha información sobre el programa, que los va a ayudar a responder por qué quieren presentarse este programa, pero también esta última pregunta que les decía de cómo se conectan sus intereses, sus expectativas y su formación previa con el programa. Nunca, imagínense que yo tengo experiencia en temas de género, no me hubiese enterado que se conectaba esto con el programa si yo no hubiese abierto este documento. De hecho, acá creo que no hay nada de género, así que vean que van a tener que revisar bastante. Este ejemplo con lo que es el programa de mentorías en derechos humanos. Otro ejemplo, tengo acá dos ejemplos. El proyecto de investigación, voy a ser breve, de nuevo, me quiero presentar un proyecto de investigación porque me interesa empezar como estudiante, insertarme en el mundo académico, soy ayudante de cátedra, entonces quiero presentarme un proyecto de investigación, entro en la página de la facultad y veo que hay un montón de proyectos, un montón, ¿sí? Entonces veo los títulos, no hay un cuadrito con los títulos y digo, a ver, este es un ejemplo que tomé al azar, ¿no? Mira, dice el título, el cuadro, lo primero que veo. Ya ahí tuve que hacer 3 clics. El primero en la página 4, el primero en la página de facultad, el segundo en la investigación, el tercero en proyecto de investigación, el cuarto en proyecto subasí. Voy, leo el título. Dice, del derecho internacional a la gobernanza global, el ideal de autogobierno democrático frente a la regulación de la interdependencia globalizada. No veo muy bien. El título parece atractivo, ¿no? Tengo acá a la persona que lo dirige, pero no lo conozco. Sé que dura 2 años el proyecto, no sé nada más. Sigo investigando. Y ahí veo que hay una descripción de las actividades del proyecto, de los objetivos del proyecto. También puedo investigar un poco quién es esta persona que dirige el proyecto, a ver si me interesa a mí el recorrido, ¿sí?, que tiene esta persona, ¿sí?, si el área de la profesión jurídica en la que está inserto me interesa a mí. Puedo ver, por ejemplo, la cantidad de participantes y decir, no, este tiene 2 participantes, quizás prefiero estar en un grupo con 20 personas. Puedo ver quiénes de esos participantes son estudiantes de grado, en caso de que ustedes sean estudiantes de grado, porque quizás se sienten más cómodos con otras estudiantes de grado. Es decir, de nuevo, me dedico un tiempo a ver por qué es que yo quiero presentarme a este proyecto de investigación y no a cualquier proyecto de investigación. Y esto después va a quedar plasmado en la carta, ¿sí? Esto no es un trabajo al Pepe, esto es algo que tiene que quedar plasmado en la carta. Entonces me anoto que los objetivos de este proyecto son analizar el impacto de nuevos mecanismos regulatorios en el derecho internacional sobre el ideal de autogobierno, etcétera, etcétera. Me quiero presentar un posgrado. Bueno, yo ya vi también varios flyers, hablé con muchas personas sobre posgrados y tengo que armar la carta de intención para presentarme a este posgrado, que es el que hice yo y por eso lo pongo de ejemplo, porque conozco la página y me resultaba más sencillo hacer esta presentación con una página que conocía, ¿sí? Entonces esto es completamente anecdótico, pero si tengo que armar la carta de intención, tengo que demostrar por qué quiero participar yo, por qué quiero hacer yo ese posgrado, y no cualquier otro posgrado. Quiero hacer un posgrado, no. Yo quiero hacer ese posgrado. ¿Y por qué?
Puede ser por los profesores y las profesoras que dan los cursos, entonces investigo un poco quiénes son estas personas que dan los cursos, ¿sí? Cuál es su trayectoria, a qué universidades pertenecen, de qué países son, etcétera, etcétera. Me fijo en los cursos, ¿son cursos fijos o hay cursos optativos? ¿Cuáles son los cursos que se dictaron en años pasados? ¿Cuáles me interesan? Este me interesa, este me interesa, este me interesa. Tiene sentido con, además de mis intereses, mi formación previa, etcétera, etcétera. Pueden investigar del lugar también en donde está este posgrado, la biblioteca. No todo esto después va a quedar en la carta de intención, ¿no? Ustedes pueden decidir tranquilamente hacer un posgrado porque les gusta el lugar en donde está ese posgrado. No recomendaría hacerlo exclusivamente por eso, pero podría llegar a ser parte de su decisión, y esto quizás no tiene mucho sentido incluirlo en la carta de intención, quizás sí, quizás la biblioteca justo es una biblioteca especializada en algo que a ustedes les interesa, entonces el proceso mismo de investigación les va a llevar a descubrir eso, ¿no? Se van anotando todo eso. En general, los posgrados, muchos posgrados tienen su página de YouTube y hay videos de ex estudiantes del posgrado, de profesores y profesoras del posgrado. Se dedican a ver esos videos que quizás duran 5 minutos cada video y es un montón, pero eso los va a ayudar a entender mejor por qué es que quieren ustedes presentarse a ese programa y no a cualquier otro programa, ¿sí? Entonces la primera etapa es una etapa de investigación. En el caso de mentorías esto va a ser más sencillo, en el caso de un posgrado esto les puede llevar bastante tiempo, ¿sí? Y más si quieren encontrar las diferencias entre los distintos posgrados, y más si quieren presentarse más de un posgrado, etc. Puede llevarles bastante tiempo. Programa de mentorías, les recomiendo que también hagan esta investigación. Se nota mucho quienes conocen el programa y quienes no lo conocen, ¿sí? En las cartas de intención. Como parte de este primer paso, sí que es, recuerden que la pregunta del primer paso era saber qué voy a decir, ¿sí? Ni me senté en un papel o en la computadora a arrancar, a escribir. Yo tengo que saber qué voy a decir. Vamos a hacer una lluvia, la famosa lluvia de ideas, cuadro, bullet, lo que quieran, ¿sí? En donde les recomiendo que vuelvan a esto de cuáles son mis intereses, cuál es mi formación o mi experiencia previa y cuáles son mis expectativas y cómo relaciono cada uno de estos puntos con todo lo que yo investigué del programa. Todo esto, de nuevo, no necesariamente va a ser volcado todo en la carta de intención, pero siempre es bueno tener varias cosas para decir, para después poder seleccionar qué de todo eso va a quedar en la carta de intención. Entonces, de nuevo, volviendo a los ejemplos, yo puedo decir, mira, este proyecto me interesa en particular, ¿por qué? Siempre me interesó el derecho constitucional y la teoría de la democracia. Además, formo parte de una cátedra de derecho público especialmente orientada en estos temas, pero cursé, esto es lo que se dicen a sí mismos, pero cursé la materia de las negritas, derecho internacional, y me encantó y me parece que me quiero dedicar a eso, ¿no? Pero también me interesa el derecho constitucional. Y los objetivos de este proyecto me dicen, ¿no?, que quizás mi experiencia, mi formación en la cátedra, mis intereses en el derecho internacional y en la teoría de la democracia, etcétera, puedan combinarse. Nunca hubiese llegado a esta conclusión si yo no hubiese visto los objetivos del proyecto y me hubiese quedado con el título, ¿no? Además, a mí me interesa la investigación, me interesa que mi recorrido profesional futuro esté orientado a la investigación, y justo esta persona, Nahuel Maisley, es investigador del CONICET, y eso me dice también bastante, ¿no? Entonces, acá hay otro motivo más por el cual yo me quiero presentar a este proyecto, y no a cualquier otro proyecto. Quizás mis intereses no tienen absolutamente nada que ver con este proyecto, y lo descarto. Entonces, se van respondiendo a estas preguntas entre la conexión entre los intereses, la formación o la experiencia previa sobre la que ahora voy a decir algo, y las expectativas con las características propias del programa.
pongamos el ejemplo con el caso de mentorías. Yo digo, a mí me interesan, como dije, imaginemos, a mí me interesan las cuestiones de, no es mi caso, pero digo, a mí me interesan, o más o menos, pero me interesan las cuestiones de género y de derecho ambiental. No sé bien a qué me voy a dedicar, imaginemos que soy estudiante, ¿no? No sé bien a qué me quiero dedicar en el futuro. Quizás el programa de mentoría sea una buena manera de orientarme, ¿no? Conocer las trayectorias, los recorridos profesionales de algunas personas me pueden ayudar a mí a orientarme porque estoy un poco perdida, pero en principio no me interesa el litigio. Me da la sensación de que me gustaría más trabajar en el ámbito de las políticas públicas, pero tampoco sé bien qué es lo que hacen las personas que se dedican a las políticas públicas. Y en este listado de actividades veo específicamente que hubo un día dedicado a derechos humanos y políticas públicas. Y que ese día, además, se trabajaron cuestiones de género. Y me lo anoto, ¿no? A mí me interesa la cuestión de género, justo este día se hizo esto sobre género y políticas públicas. Y veo que no hay nada de derecho ambiental, pero como les decía, en el año 2020, supónganse, pero como les decía, los temas van variando. Y descubrí esto porque comparé 3 PDFs distintos, si no, no me hubiese enterado. Entonces, con 3 PDFs distintos y me di cuenta que los temas varían, quizás el año que viene haya algo de derecho ambiental. A ver si al Centro de Derechos Humanos le interesa este tema, ¿hizo alguna otra actividad sobre este tema? Quizás sí hizo alguna otra actividad por fuera del programa de mentorías de este tema, entonces evidentemente considera que es un tema relevante. El Centro de Derechos Humanos puede ser que lo trabaje después en mentorías, ¿sí? Entonces yo ya sé cuáles son mis intereses, sé cuál es mi formación, sé cuáles son mis expectativas y esto se conecta con las características del programa al que yo me estoy presentando. Una cosita breve sobre el tema de la experiencia y la formación, ¿sí? Por supuesto que la formación que se requiere para presentarse a algunos programas va a ser distinta a la formación que se requiere para presentarse a otros programas, ¿no? Y lo que uno tiene que expresar en la carta de intención va a ser distinto de acuerdo al tipo de programa al que uno se esté presentando. Si yo me estoy presentando una beca de doctorado, bueno, posiblemente tenga que explicar bastante más en detalle mi experiencia previa, mi formación previa en investigación, ¿no? Porque me estoy presentando a una beca de doctorado, imagínense. No es lo mismo, no va a ser la misma la expectativa de formación previa cuando uno se presenta a un doctorado que la que nosotros esperamos en el programa de mentorías de derechos humanos, ¿sí? De hecho, quizás a alguno le pasó en algún trabajo, en alguna otra área, que le dijeron, estás sobrecalificado. Bueno, esto pasa un poco en mentorías, porque la idea del programa es que sea un primer paso en el mundo de, sí, las trayectorias, la formación, que luego será, en todo caso, formación previa. Así que, si ven que no tienen mucha formación previa, no se preocupen, se pueden presentar igual, y nosotros esperamos, en todo caso, gente con entusiasmo. Sí pueden contar algo de sus experiencias previas, porque seguro hay alguna experiencia que tengan para recordar, etc. No se estresen de nuevo con este tema de la formación, la idea era hacerlo un poco general por eso, pero hago esta aclaración sobre el programa de mentorías. ¿Dudas hasta ahora? A ver, voy a cerrar esto. Angie, una cosa que capaz también les sirve también, que me parece que está bueno, es que está bueno que cuando recuerden su experiencia o su formación, esté conectado con lo que están diciendo y con los intereses que están mostrando en su carta, como que no se convierta en un punteo sobre las cosas que hicieron, sino que eso vaya en línea con mostrar sus intereses, con mostrar su interés Sí. en el programa, como... Totalmente. Eso. Ahora vamos a ver cómo hacemos para volcar, digamos, todo esto que por ahora está en un papel o en su cabeza en la carta, ¿no? O sea, cómo hacemos para seleccionar y conectar todas estas ideas cuando uno va a redactar la carta. Esto sería como el paso previo a, me voy a sentar a redactar la carta, ¿sí? Tengo que conocer el programa y tengo que tener en claro algunas preguntas, pero sí, totalmente el comentario de Andrea súper atinado. ¿Tenemos preguntas en algún lado?
¿O alguien que quiera hacer algún comentario? ¿Me van siguiendo? ¿Me pueden hacer así? Sí, buenísimo quienes tienen la cámara prendida. Bueno, sigo entonces. Después hacemos cualquier cosa. Angie, acá hay un par de preguntas en YouTube. Perfecto. Acá preguntan, bueno, ¿qué se considera experiencia previa? Un poco Angie lo trató esta pregunta varias veces, un ejemplo de experiencia. Otra es, ¿sirve, por ejemplo, una experiencia del último año de la secundaria como un proyecto de Buenísima esa investigación? pregunta. Hay una pregunta que es, perdón, por fuera de lo académico, ¿cómo hacemos para incorporar a la carta nuestros motivos y deseos personales? Perfecto. Y acá dicen, hola, yo tengo una consulta, recién estoy arrancando en la carrera, ¿puedo incluir una experiencia personal no académica? Excelente. Creo que todas van más o menos por la misma línea. Muy buenas las preguntas. Voy a responder brevemente y después voy a ahondar un poco más y después al final del taller les voy a leer una carta que redacté yo, que sería como un ejemplo de una buena carta y quizás lo pueden ver plasmado esto un poco en un ejemplo más práctico. Sobre esta idea de experiencia, ¿no? Que me parece muy importante. Hay una pregunta que, digamos, era bastante ilustrativa de esto porque decía, ¿puedo incluir algo de mi último año de la secundaria? Y mi respuesta sería, ¿para qué? ¿Para qué presentación? ¿Para el programa de mentorías o para un programa de los primeros años de la carrera de grado? Yo creo que si es relevante o tiene alguna conexión con los objetivos del programa, etcétera, sí, la podrías incluir. Ahora, si vos tenés una trayectoria profesional de 10 años muy activa, ¿no? Y esa anécdota de la secundaria pasó a ser una dentro de 1.000.000 de cosas, ¿no? Y no es necesariamente tan relevante, ¿eh? Entonces no tiene mucho sentido que la incluyas, ¿sí? La idea de la carta de intención no es contar todo lo que nos pasó en nuestra vida, ni siquiera toda nuestra experiencia y nuestra formación previa, ¿no? Sino algunas cuestiones que nosotros consideramos relevantes. ¿Por qué? Por el conjunto de actividades que realizamos en nuestra vida y también por las características del programa al que nos estamos presentando. Entonces, si lo que vos querés contar te parece que guarda relación con las características del programa, porque investigaste de qué es el programa, ¿sí? Y además, verdaderamente en este momento de tu vida sigue implicando un hito, entonces sí, lo podrías incluir. Sugeriría, y esto lo voy a repetir, que imaginemos que la carta tiene 3 párrafos, no use los 3 párrafos para comentar esa experiencia de la secundaria, porque entonces no vas a haber respondido a las otras preguntas, etc. Pero sí se puede incluir. Yo le voy a decir como anécdotas personales, ¿no? Deseos personales, pero también pueden ser anécdotas personales. Y se pueden incluir, sí. Y también, digamos, a medida que ustedes hagan cartas de intención, van a ver que, o van a conocer más a la institución y las personas que evalúan esas cartas, y hay personas que son más receptivas, hay instituciones que son más receptivas. Por eso digo, depende mucho del programa al que se están presentando, ¿no? Son más receptivas de esas anécdotas, esas experiencias. Es positivo, creo, poner alguna anécdota, personalizar la carta en ese sentido, poner una anécdota personal, ponerle algo que los diferencie ustedes del resto. Ahora voy, Lucía, con el tema de la extensión del resto de los participantes. Lo que sí no haría es una carta de 5 párrafos de anécdotas personales. Y más si es que tienen tantas otras cosas para decir. Y estoy segura que si hicieron una investigación exhaustiva, van a tener más cosas para decir que esa experiencia que tuvieron en la secundaria o en la primaria, etc. Pero que eso es algo que les pasó cuando eran muy chicos, que los marcó verdaderamente y lo quieren decir, y eso, por lo menos para nosotros, suma bastante, ¿sí? Recuerden que ustedes están presentando un programa que es para estudiantes de grado, ¿sí? No es para graduados, es para estudiantes de grado, y asumimos que no tienen una formación previa gigante, o por lo menos comparable con una persona que tiene hecho un postdoctorado. Entonces, todas estas cosas seguro van a sumar a sus cartas.
Les estoy hablando de a quienes quieran participar en el programa de mentorías en derechos humanos. Sobre la extensión voy a hablar ahora cuando hable un poquito sobre las pautas formales y demás. Creo que Andre había un par de preguntas más que quería levantar de YouTube, ¿no? Sí, tengo un par de preguntas más, te las leo, Angie. Dale. Las preguntas son, yo estoy por recibirme, sigo Derecho Internacional Público y di varias materias relacionadas con derechos humanos. ¿Eso debería decirlo en formación? ¿Suma haber dado esas materias? Otra ¿es bueno ser específica y mencionar lo que más me interesa o es preferible ser más general? Y la otra es, ¿cómo hablar sobre los proyectos de investigación que hiciste para una materia pero que no presentaste en ningún lado? Ok, perfecto. ¿Esas son todas? ¿Sí? Buenísimo. Voy a hacer un comentario que luego voy a repetir, ¿sí? Pero ya lo adelanto un poco respondiendo al tema de las materias. Yo creo que lo que tiene que decir uno o una en la carta de intención son cosas relevantes. Y esto, digamos, de nuevo, puede parecer un poco tonto, ¿no? Pero en el caso de mentorías, nosotros les estamos pidiendo a ustedes que nos manden un centro de consulta personal en donde vamos a ver las materias que cursaron. Si ustedes hicieron una materia que les gustó mucho por algún motivo, que les implicó algo, que les cambió algo y lo quieren mencionar, bienvenido sea. Ahora, si van a hacer un listado de las materias relacionadas con derechos humanos, que pueden ser desde derecho civil, o sea, desde la primera hasta la última materia de la carrera, pueden ser todas las materias directamente. Si van a hacer un listado de materias relacionadas con derechos humanos, no suma para nada. Porque además, yo esa información ya la tengo. Si yo quiero saber qué materias ustedes cursaron, para ver, por ejemplo, si las optativas tienen algún vínculo con los derechos humanos o no, esa es información que yo ya tengo. No necesito esa información incluida en la carta, ¿sí? Lo mismo con lo de los proyectos, no me acuerdo si era lo del proyecto de investigación o cómo era la pregunta, Andrés, si me la podés repetir, pero lo mismo con la información que está en el currículum, ¿sí? Entonces, de nuevo, ya lo voy a decir, pero la idea de la carta de intención no es que se repita, no es una repetición de lo que está en el currículum. La carta de intención tiene que aportar algo distinto. En el caso de mentorías no pedimos currículum, pero les pedimos un formulario que sirve para el currículum, que sirve igual que, básicamente es lo que está en su currículum que a nosotras nos interesa. Entre ellos están los proyectos de investigación. Entonces, si yo quiero saber qué proyectos de investigación de los que ustedes forman parte, yo ya lo sé. No necesito que me lo digan en la carta, a menos que eso tenga una conexión directa con algo que, con una intención verdadera de su carta. Era lo de los proyectos de investigación, los proyectos que se hicieron para materias, pero no, ya me acuerdo. No proyectos de investigación, sino proyectos en el marco de materias. De nuevo, digamos, la respuesta es la misma. ¿Esto es relevante en el contexto de toda la información que voy a decir? ¿No? Por ejemplo, si a ustedes les interesa un tema, ese tema lo abordaron en una materia, hicieron un trabajo de investigación en esa materia y se relaciona con las características del programa, porque puede que no tenga un pomo que ver con las características del programa, no nos sirve. Pero imagínense que sí, bueno, lo pueden incluir en su carta de intención, ¿sí? Pero si simplemente hicieron ensayos en distintas materias y dicen, esto puede sumar porque le puede interesar que redacté cosas en alguna materia, sin ningún tipo de conexión verdadera o ningún tipo, o esto no simbolizó nada importante en sus carreras académicas, yo les diría que no lo incluyan. Y si lo quieren incluir, que vean la forma de conectarlo bien, ¿sí? Pero seguro suma si esto para ustedes fue relevante en su formación. Cuando hablamos de experiencia y formación previa, son los pasos que fueron relevantes en su formación y en su experiencia previa, que puede ser profesional, académica o también personal. Y lo otro era lo de los intereses, si conviene ser específicos o generales. Supónganse que el interés general es los derechos humanos y el interés específico es derecho ambiental o algo incluso más específico dentro de lo que es derecho ambiental o género y, por ejemplo, masculinidades, supónganse. Si cuando ustedes están pensando en algo general, están pensando en derechos humanos, yo les recomendaría que sí, que sean más específicos, porque derechos humanos es algo, y seguramente ustedes tengan intereses más específicos dentro del campo de los derechos humanos, ¿sí?
quizás no encontraron todavía algo tan específico que les interese y están en esa búsqueda. Y para el programa de mentorías en derechos humanos, eso sirve, ¿sí? ¿Por qué? Porque los objetivos del programa de mentorías en derechos humanos es orientarlos en ese recorrido, es orientarlos en esa búsqueda. Si los objetivos del programa hubiesen sido otros, entonces quizás ahí no conviene decir que no tengo tan en claro mis intereses específicos en este campo de los derechos humanos. En el caso de mentorías, podría llegar a sumar, obviamente, demostrando que se hicieron esta pregunta, ¿no? No simplemente diciendo, me interesan los derechos humanos. No, yo me hice esta pregunta. Quiero ser abogada, pero no sé a qué me quiero dedicar, pero yo me hice esta pregunta y esta pregunta tiene sentido para los objetivos del programa y por eso te estoy contando que no tengo en claro a qué me quiero dedicar. ¿Sí? A ver, si me voy a presentar un trabajo, quizá no conviene, si voy a aprender una beca de doctorado, no conviene decir, y la verdad es que me presento a esta beca para ver si me interesa hacer una tesis o no me interesa. Bueno, no van a quedar jamás, pero para los objetivos de este programa eso puede llegar a servir. No sé si me estoy explicando por sus caras, creo que sí, por lo que veo acá. En caso de estas mentorías un poco autocríticas, es preferible dejar las modestias aparte. A ver, Tomás, no sé si estás por ahí, me podés hablar. ¿Qué quieres decir con modestias aparte? Imagino que es ser muy... Ahí te veo, Tomás. Y te veo con unos auriculares muy pro, así que creo que debes poder hablar. No, me refería a si podemos decir, bueno, algunas carencias nuestras como para dotar de personalidad el trabajo. Total. Y no Sí, ser yo creo tan... que sí. Yo creo que sí. Creo que también un poco depende de la extensión que le dediquen a eso. ¿Sí? Ahora voy a hablar un poco en todo caso de la estructura y de la extensión que conviene para cada uno de estos puntos, tanto las anécdotas, las deficiencias, etcétera, etcétera. Avancemos un poquito. Vuelvo a mi presentación. Ahí los voy a achicar porque si no, no puedo ver bien la presentación. A ver, ahí va. Ahí estamos. Bueno, ya con todo este proceso de haber investigado y haberme hecho estas preguntas, voy a armar el primer borrador de la carta. O el borrador de la carta, o una primera versión de la carta, como le quieran llamar. No es que van a tener que hacer 7 borradores de carta para presentar el programa de mentorías en derechos humanos, pues se sienten a escribir, básicamente. Cuestiones rápido, porque este tema es muy aburrido. Cuestiones de forma, ¿sí? En líneas generales, las cartas de intención duran, se extienden tiene una extensión de una carilla y media, 4 párrafos, bueno. Eso está siempre especificado, ¿sí? Entonces, el programa que ustedes se van a presentar va a decir tantas palabras. En nuestro caso son 700 palabras, que para que se den una idea es eso, más o menos, una carilla y media. Importante, las cartas de intención tienen que ser breves, se podrán darse cuenta, una carilla y media, que no es un párrafo nada más, tienen que ser claras y concisas, tienen que estar bien estructuradas, ¿sí? Y tienen que estar bien escritas, ¿sí? Tienen obviedad para algunos, quizás para otros no tanto, tienen que respetar las reglas de ortografía, puntuación y sintaxis, no es menor, ¿sí? Una carta mal escrita que una carta bien escrita. Y esto es una recomendación personal, ¿sí? En general, por haber, de nuevo, leído muchas cartas, pero también por haber leído, yo soy docente en la facultad, entonces también, y en general estoy en materias en donde pedimos ensayos o trabajos de investigación o este tipo de documentos para evaluar. Eviten usar oraciones largas, ¿sí? Hay personas que les gusta hacer oraciones de un párrafo. Bueno, esto hace la lectura muy difícil, ¿sí? Quien tiene que leer una oración y es muy larga ya mal predispone. Entonces eviten usar oraciones largas. De nuevo, esto es un tema de estilo personal. Yo recomendaría siempre evitar usar el estilo barroco. ¿Entienden a lo que voy con estilo barroco? Me refiero a ser rimbombante, que los abogados y las abogadas les encanta. Eso yo creo que no suma mucho. A veces uno dice, ay, qué lindo que quede este estilo barroco que tengo. Bueno, para muchas personas eso no queda lindo, no suma. No, usen oraciones cortas con sujeto, verbo, predicado, el que esté bien escrita, que sea claro lo que voy a decir, el párrafo que sea corto, punto. No se compliquen de más.
De nuevo, si ustedes tienen un estilo muy personal y quieren escribir así, está bárbaro, pero a veces es muy difícil leer cosas que están escritas de una forma tan así, ¿no? Entonces, mi sugerencia es que sean simples, que sean sencillos, las ideas se transmiten mejor. Creo que cuestión de forma era cuál era la extensión, nada más. ¡Ay! Me fui. Vamos a la estructura y el contenido, ¿sí? En general, de nuevo, lo que yo recomiendo es comenzar las cartas de intención con un primer párrafo en donde yo me presento, ¿no? Digo, bueno, ¿quién soy y por qué escribo? Básicamente. Ejemplo, mi nombre es Ángeles Ramallo, esto está inventado, sí, yo no soy estudiante de tercer año de la carrera de abogacía, pero supónganse que sí. Mi nombre es Ángeles Ramallo, soy estudiante de tercer año de la carrera de abogacía, estoy comenzando a cursar la orientación en Derecho Público, les escribo para postularme a la convocatoria 2021 del programa de mentorías en Derechos Humanos. Primer párrafo, ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Me estoy presentando al programa de mentorías en Derechos Humanos. Distinto sería para quien lee, de tener una carta que diga, hola, y directamente la anécdota personal, ¿no? En un primer párrafo, uno se presenta y dice qué está haciendo ahí. Después, obviamente, viene el desarrollo, ¿no? Más o menos 3 párrafos, puede ser un poco más, un poco menos, dependiendo de la cantidad de palabras que usen para cada párrafo, ¿no? Pero 3 párrafos en donde recuerden esta definición que vimos de la carta de intención. Yo muestro los motivos por los cuales quiero participar de este programa y no de otro, y las razones por las cuales soy un buen candidato para ser elegido, ¿sí? Recuerden esto, porque además hablamos mucho de los motivos por los cuales quiero participar en un programa, pero recuerden que ustedes están pasando por un proceso de selección, entonces le tienen que mostrar al otro que son el candidato que tienen que elegir, se tienen que vender en este sentido. Yo pensaba que, Tomás creo que era, sí, yo pensaba, Tomás, que tu pregunta iba más por ese lado. Bueno, uno se tiene que vender. Yo soy un buen candidato para este programa. Si yo no conozco el programa, nunca voy a poder decir por qué soy un buen candidato para este programa, y mucho menos los motivos por los cuales quiero participar. Volvemos a las preguntas. ¿Por qué quiero participar? ¿Cómo se conectan mis intereses, mi formación y mi experiencia y mis expectativas con las características del programa? Tengo que volcar básicamente en estos párrafos de la lluvia de ideas que me armé, lo que me convenció y lo que creo que puede mostrar mejor los motivos por los cuales quiero participar y por qué soy un buen candidato o candidata para participar. Ahí vi que alguien dijo algo en el chat, ahora en un ratito lo leo y si es una pregunta urgente, que se levante el micrófono y que me hable, ¿sí? Por favor. Tienen que demostrar cuando ustedes escriben la carta que conocen el programa, ¿sí? De nuevo, que no se están presentando a cualquier programa. Yo voy a leer la carta y quiero saber que investigaron sobre el programa al que coordino, ¿no? Al que se están presentando. Para mí es importante saber que ustedes hicieron esa investigación. ¿Significa poner todos los temas que están en esos Excel? Bueno, por supuesto que no, porque no les va a alcanzar los párrafos para hacer todo eso y no es relevante. Pero al conectar sus intereses, su formación y sus expectativas con el programa, demuestran haber investigado el programa. De nuevo, cuando veamos la carta, la buena carta de intención, esta carta que yo redacté, quizás esto lo pueden bajar un poco más a un ejemplo claro. Entonces hacen estos párrafos en donde básicamente si hicieron un buen trabajo en la primera parte, si hicieron un buen trabajo de investigación, si se preguntaron bien cómo se conectan todas estas cosas, sale. Se escribe, ¿sí? Lo escriben, seguro. Si no lo hicieron, les va a costar mucho más. Si ustedes se sientan a hacer esto sin haber hecho todo el trabajo previo, estoy bastante segura de que les va a costar más, ¿sí? Cosas que sugiero o sugerimos con Federico evitar. Usar frases sin contenido o clichés. Un ejemplo de una frase sin contenido o cliché. Quizás alguien quiere decir alguna en el chat, pero seguro sería quiero participar del programa porque me interesan los derechos humanos. O sea, si solo es eso, no me dice mucho. También las frases de participar estoy convencida de que participar en el programa será muy importante para mi desarrollo profesional y personal. Sí, bueno, pero si solo me decís eso, ¿cómo es que va a ser importante? ¿Por qué? Bueno, eso es algo que decimos
que decimos mucho, ¿no? Estoy convencido de que esto va a ser muy relevante en mi desarrollo personal. Bueno, quizás ni siquiera es necesario que sea relevante en tu desarrollo personal, ¿no? Ese tipo de frases sugerimos evitar, por lo menos usar solo ese tipo de frases sugerimos evitar. También les voy a mostrar un ejemplo de una mala carta, una carta muy sencilla. No diría mala carta en todo caso, una carta muy sencilla, como para que vean un poco esto que sugerimos evitar en un ejemplo. Explayarte demasiado en anécdotas personales. De nuevo, está bien contar una anécdota personal, pero no usen los 3 párrafos para contar anécdotas personales. Entonces, no arranquen la carta diciendo, porque cuando yo era chica, yo nací en un pueblo y fui a una escuela primaria que era muy religiosa y muy conservadora, y después me cambié a la escuela secundaria e hice un retiro que me hizo ver una forma distinta, me hizo ver una forma distinta del mundo, y después me mudé a Buenos Aires y vi que había mucha desigualdad, y después empecé el CBC y me encontré con el profesor de sociología, y después hice el primer año de la facultad y me encontré con un compañero. Bueno, digamos, no quiero saber toda su vida, y ahí termina la carta, ¿no? Eso sería un ejemplo de contar demasiadas anécdotas personales. Y quizás de todas estas anécdotas personales hay alguna que es particularmente relevante y la pueden contar, ¿no? Pero no arranquen en el día de su nacimiento y terminen el día de ayer contando absolutamente todo lo que pasó en el medio. Esto creo que sería explayarte demasiado en las anécdotas personales. Recuerden que esto es una carta breve, ¿no? Lo mismo con, ya lo dije, lo que está en el CV, y esto me parece bastante importante, por eso lo repito. En realidad lo repito porque me habían hecho la pregunta antes, si no, no lo estaría repitiendo, pero lo repito porque es importante. Las cartas de intención complementan y no repiten el CV, o en su caso los que se están presentando a mentorías, lo que está en el formulario, ¿sí? O las materias que cursaron. Tienen que agregar algo más, ¿sí? Algo más que lo que esté en el CV. Sí, no, digo, que capaz para el programa de mentorías específicamente, una buena recomendación sería primero hacer el formulario para ver ya qué les preguntamos y después ponerse a ver qué poner en la carta, porque si no van a terminar la carta, van a hacer el formulario y van a empezar a borrar cosas que ya están de más, digamos, ¿no? Excelente recomendación, excelente recomendación. Y lo mismo si te van a hacer si te van a presentar a algo y tienen que hacer su CV y no lo tienen actualizado, bueno, sirve igual. No lo había pensado, muy buena. Hagan primero el formulario, hagan primero el CV y después hagan la carta de intención, porque si no les va a pasar eso exactamente. Bueno, evitar hacer bromas o comentarios con contenido político, y no me refiero a contenido político como algo general, ¿no? O sea, entienden a lo que me refiero. Intentar hacer bromas o comentarios con contenido político, partidario, etc. Uno nunca sabe quién lo está leyendo, ¿sí? Aunque uno suponga que la persona piensa de determinada manera porque lo que sea, ¿sí? Porque está en un ámbito progresista, uno nunca sabe quién es la persona que lo lee. Entonces, eviten hacer bromas o comentarios despectivos con contenido político. Y eviten ser excesivamente negativos. Perdón, un segundo. Un ejemplo de ser excesivamente negativo podría ser, imaginemos que yo me estoy presentando algo en el exterior, empezar a usar los 3 párrafos de mi carta para hablar de lo mal que está económicamente o políticamente, si yo pensara eso, Argentina. O si yo me estoy presentando un programa de la facultad que creo que tiene algo distinto, como el programa de mentorías o lo que sea, me dedico los 3 párrafos de la carta para comentar que no me gusta la enseñanza del derecho en Argentina, o no me gusta la enseñanza del derecho en las universidades públicas, o estoy en una universidad privada y me dedico a hablar que la enseñanza en las universidades privadas no es algo positivo. Bueno, ser excesivamente negativo, eso no significa no poder hacer algún comentario crítico, ¿eh? No estoy diciendo que no se puede hacer comentarios, no. Pero ser excesivamente negativo, dedicarme 3 párrafos, dedicar el corazón de la carta a esto, es algo que yo no recomendaría. De nuevo, yo les estoy hablando desde mi experiencia, mis recomendaciones, etc. Tomen lo que quieran y lo que no quieran, no lo tomen. Pero yo recomendaría no ser excesivamente negativos. ¿Sí? De nuevo, ahora después vamos a ver un ejemplo. Angie, también una cosa que capaz está bueno es que si algún tema les interesa en particular y creen que mentorías está buenísimo para desarrollarlo,
que tampoco las cartas se les convierta en un ensayo. O sea, si a ustedes les interesa el tema de migrantes, como muestren por qué el tema les interesa y está conectado con ustedes y con el programa, pero si se ponen a hablar sobre el problema de los migrantes en América Latina y el rol de la Corte Interamericana, como, bueno, nada, muestran que saben del tema, pero no muestran por qué eso está bueno para el programa, como, o si quieren hablar sobre los derechos humanos las violaciones a los derechos humanos son un problema en la región, no se vayan por ahí, porque eso es más como lo que saben de un tema en concreto y no del área o del campo que quieren conocer. Totalmente. Y también sugeriría, en relación con esto, intentar hacer comentarios, distintos tipos de comentarios, ¿no? Comentarios que apunten a distintas características del programa, a distintos objetivos del programa, a distintas temáticas que se trataron en el programa. Intenten ser diversos en eso y no enfocarse solo en una cosa. Eso también sería un comentario una recomendación que les haría. Voy a leer el chat porque esto es una pavada que la digo ahora, ya lo están viendo ahí. Si querés te digo, Anchi, preguntan si el nombre del candidato puede incluirse al final a modo de firma, y en ese caso no incluirlo en el primer párrafo. Y ya que estoy en YouTube también preguntaban si este estilo no barroco aplicaba para posgrados también, o es algo del programa de mentorías, digamos. No, yo creo que, digamos, si su estilo, a ver, tampoco quiero, quizás hay alguien que tiene un estilo muy particular que le encanta su forma de escribir y adelante con eso. Yo personalmente creo que aplica para todo, también creo que aplica para proyectos, para hacer papers de investigación, para hacer, no ser complejos, o sea, lo que me refiero es eso, no ser complejos. La gente tiene que entender lo que queremos decir. Y si nosotros pensamos, qué lindo este párrafo, porque no se entiende nada, bueno, eso es muy malo. Hay gente que piensa que si no se lo entiende, entonces eso es algo bueno. Bueno, no, es algo pésimo, digamos. La otra persona tiene que entenderte. Y para eso uno tiene que ser sencillo en sus argumentos. Piensen ustedes cuando leen un paper o cuando leen algo de la facultad. ¿No les resulta más sencillo cuando dicen, mis argumentos son dos? Uno, dos. Primer argumento, quiero decir esto. Segundo argumento. Es mucho más sencillo. Entonces, de nuevo, yo recomendaría esto como estilo de escritura en general. Para la carta de mentorías, bueno, lo pueden tomar porque ya saben que nosotros somos los coordinadores, así que posiblemente a mí, pero de nuevo, si tienen un estilo muy personal, les encanta escribir así, adelante con eso, sí les sugeriría preguntarse si lo que están diciendo se entiende. Y si la respuesta es no, entonces lo tienen que redactar, eso seguro, ¿sí? No tienen que pensar que eso es algo positivo. Lo mismo que como cuando uno habla, ¿sí? El mensaje tiene que ser comprendido por la persona que lo va a leer. Si no, se puede comprender por el estilo de la redacción, o por la ortografía, o por la puntuación, o por lo que sea, entonces eso está mal. ¿Sí? Y la otra pregunta era, perdón, Ceci. Si el nombre del candidato se puede incluir. Lo del nombre del candidato. De nuevo, son ejemplos, chicos, lo que les estoy dando. Ustedes pueden, me parece que es importante que se presenten y digan el motivo por el cual ustedes están escribiendo, en líneas generales. ¿Se puede poner? Bueno, sí, se puede poner, lo podés poner al final, o está en tu mail, lo podés poner en el cabezado. Fíjense cómo lo quieren redactar. Estas son las recomendaciones que yo haría, que no significa que lo otro esté necesariamente mal. ¿Oja? Bueno, esto también, sigan en la misma sintonía de lo que vengo diciendo. Pueden agregar un párrafo donde se repita alguna idea importante, si un último párrafo, pueden hacerlo, pero digamos, una buena forma de cerrar una carta podría ser resaltar alguna idea. Van a ver que en el modelo de carta que armé, esto no es tan así. Y sí, también recomendaría hacer un cierre que diga algo así como quedo a disposición, alguna de estas frases clichés, como quedo a disposición en caso de que necesiten alguna información adicional, o les agradezco el tiempo dedicado a leer mi carta, algo así. No necesariamente estas dos frases, pero algo que dé cierre, digamos, que el último párrafo del desarrollo no sea ángeles, ¿sí? Que tenga la carta un inicio y un cierre, como siempre, una introducción, una conclusión y un desarrollo, ¿sí? Esto tiene que ver con la estructura, con la buena estructura. ¿Hay más preguntas? Por Zoom, por ahora no sé, André. Ahí en YouTube dicen una cosa que también está buena. Romina dice que está bueno dárselo a otra persona para leer, para ver si se entiende. Total, paso de revisar la carta, que era una de las cositas que tenía en mente y ya la saco de mi cerebro, porque ya la dijo Romina. Muy buena recomendación darle a alguien la carta para que la lea.
y no necesariamente a alguien de derecho, a alguien para que la lea, para ver si se entiende lo que estoy diciendo o no se entiende lo que estoy diciendo. A mí también me gusta, por ejemplo, cuando hacemos, esto es algo que ya no hago, pero antes hacía, cuando era estudiante, a veces, los primeros años, después ya dejé de torturar a mis amigas, pero le enviaba los trabajos a amigas que quizás seguían otras carreras, ¿no? Amigas de letras, y yo decía, ¿entendés lo que quiero decir? Porque si no lo entendés, si no entendés lo que quiero decir, no digo que conozcas el tema, pero si no entendés lo que hay un problema. Bueno, denle a alguien la carta es una excelente recomendación, gracias Romina. El paso número 3, entonces, es la etapa de revisar la carta, y no se salteen esta etapa, y si van a hacer un trabajo en la carrera, no se salteen el paso de revisar la carta. Ahí vi unas caras de personas que cursaron conmigo. Yo sugiero en general revisar las cosas 3 veces, mínimo, y también sugiero hacerlo en voz alta, pero esto quizás es un tema mío. Sí, revisen, y es más que cortito, chicos, una caricia lo pueden revisar 7 veces si quieren. Revisen la carta. También es bueno revisar las cosas, por ejemplo, al día siguiente, de que uno las redacta, si tiene tiempo, ¿no? Entonces, lo deja la carta ahí, decantan un poco las ideas, y después de un día, o 2, o 3, o lo que sean, la lee, la revisa, una vez, otra vez. Deténganse, ¿sí?, en los detalles, estén muy atentos a los detalles, lo redacté bien, se entiende lo que quiero decir, lo que quería decir en el primer paso, que era saber lo que quiero decir, lo puse, me olvidé de algo, no, ¿sí? Todo esto es el paso de revisar la carta. Y último paso, enviar la carta. Si ustedes tienen una carta hecha y la revisaron y hicieron todo este proceso, envíenla, ¿sí? No se queden como, ay, bueno, no, mejor no, porque a ver si todavía no me seleccionan. Bueno, las chances de no ser seleccionados siempre existen, ¿sí? Entonces, envíenlo, anímense a presentarse a las cosas. Eso es un consejo general que les daría. Si ustedes quieren hacer algo, anímense, y hicieron lo que tenían que hacer para poder presentarse, mándenlo, lo mandan, y después se olvidan. Y si no quedan, será la próxima, ¿sí? Todas estas trayectorias profesionales y recorridos profesionales los que van a aprender, posiblemente no cuenten todo a lo que se presentaron y no quedaron, y lo deberían hacer, ¿sí? Porque todos nos presentamos a cosas y no quedamos. Entonces, se envía. Lo tienen, se envían. Y también estén atentos a los detalles cuando lo envían. Esto es una pavada, nadie, quizás usted, digamos, o por lo menos en el programa de mentorías no van a ser descartados por esto, pero les digo que no es lo mismo recibir un archivo que dice, carta última, última posta, la posta, esta es la última, en mayúscula, última, que recibir presentación, Ramallo, mentorías, ¿sí? Es distinto. Fíjense los nombres de los archivos. Con las condiciones de envío. Por ejemplo, en el programa de mentorías les pedimos que manden con un asunto que diga tal cosa. No es lo mismo, digamos, recibir un mail que diga envío la carta que lo que pedimos que diga el asunto, ¿no? Esos detalles capaz también está bueno tenerlos en cuenta. Totalmente, esos detalles suman, los tienen que tener en cuenta. Cuando hacen la revisión, si son 700 palabras, fíjense que hayan escrito 700 palabras y no 1500 o 100, diría yo, porque si te están diciendo 700 palabras siempre es el máximo, pero quizás 50 sea muy poco, ¿sí? Para lo que se espera. Uno espera una carta más de alrededor de 700, diría yo. Entonces esas cosas revísenlas, ¿sí? Tienen el primer borrador, tienen tiempo, háganlo. ¿Ok? Fíjense en estos detalles. Ahí hay unas preguntitas. En cuanto a las formalidades, ¿hay algún criterio establecido? Fuente, tamaño, no. Para nosotros es lo mismo. De hecho, ponemos palabras justamente para que no pase eso y para que no pongan distintos tamaños. Sí, la carta puede enviarse en Word, sí, no hay drama. A menos que, digamos, hagámoslo un poco más amplio. Para los requisitos, fíjense lo que está en la web. Si no está en la web, no es requisito. Si está en la web, es requisito, digamos. La web dice 700, entonces es un requisito. La web no dice en Times New Roman 12, entonces no es un requisito, ¿ok? Pero eso dependerá de cada convocatoria. Como la idea es hacer algo más general, fíjense en las condiciones de la convocatoria. Bueno, esto sí, programa de mentorías. ¿Qué es lo que nosotros... Acá... Sí. Perdón, Angie, hay un comentario más que me parece que está bueno como para cerrar también la etapa del contenido, que hay gente que nos dice que cree que 700 palabras es poco para expresar todo lo que quiere decir. Sí, es lo que nos suele pasar en la vida. Siempre tenemos más para decir de lo que tenemos que decir, y eso es la capacidad de síntesis, ¿no? Y a veces en realidad pasa lo contrario, hemos recibido cartas de literalmente
creo, Ceci, corregime si estoy diciendo cualquiera, pero 50 palabras. Seguro. Bueno, fíjense cuál de toda esa información es la más relevante. Y de nuevo, si tienen mucho para decir, quizás elijan de cada, supongamos, objetivo del programa o cada tema, etcétera, algo, ¿no? Para decir. Entonces, con esa lluvia de ideas pueden decir, bueno, yo de todo, si tengo demasiada información, voy a seleccionar algo que se relacione con este objetivo del programa, algo que se relacione con este otro objetivo del programa, algo que demuestre que yo vi los PDFs, algo que demuestre que yo, imagínense en un posgrado, conozco los cursos, ¿sí? Entonces pueden elegir sobre cada una de las cosas que ustedes investigaron, algo para decir sobre sus intereses, sobre su trayectoria o su experiencia previa, sobre sus expectativas y demás. Por eso me parece tan importante esta pregunta de cómo se conecta lo que quiero decir con el programa y que demuestren en eso, ¿no? Entonces yo sugeriría hacer eso si tienen mucha información y sienten que no les alcanzan las 700 palabras y ser muy conscientes, si de nuevo tienen muchas palabras, de si están repitiendo algo que ya está en el CV, si están repitiendo cosas que ya las personas saben, si están poniendo demasiadas anécdotas personales. O sea, creo que todas esas cosas que son los a evitar les van a servir para restringir un poco toda la información que quieran decir. Pero sí, la capacidad de síntesis es algo que algunos tienen y otros no. Sí, también me parece, perdón Angie, que a veces dice mucho más, aunque tengas un currículum extenso y un montón de experiencia, dice mucho más tu capacidad para seleccionar lo más preciso, aunque sea una cosa, y lo desarrolles con buenos argumentos, que mostrar todo lo que hiciste en toda tu vida, como uno tendría la tendencia a pensar que cuanto más hiciste, más fácil es que te seleccionen, y a veces con elegir la correcta y dar 2 buenas razones, recontra sobra. Totalmente. Totalmente, sí. De acuerdo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué esperamos nosotros de sus cartas? Nosotros estoy hablando del programa de mentorías en derechos humanos al hacer la selección de quienes van a finalmente participar en el programa de mentorías. Que sean originales, ¿no? Acá un poco se relaciona con la idea de por qué es que son un candidato que merece ser elegido o elegida. ¿Qué es lo que los distingue a ustedes del resto de los postulantes? ¿Sí? Algo que piensen, bueno, yo en esto soy especial, ¿no? En esto yo me distingo. Bueno, eso suma, ¿sí? Es algo que nosotros por lo menos esperamos que surja de sus cartas, que sean originales. A su vez que sean específicos, ¿sí? Sobre ustedes y de nuevo, sobre la relación de ustedes con el programa. La carta de intención no es una carta sobre ustedes, es una carta sobre ustedes y su relación con el programa. ¿Sí? Recuerden siempre esto, ¿no? En esta línea de no me cuenten toda su vida, no me digan, no. Eso tiene que ser algo relevante. ¿Cómo sé yo si eso es relevante? Porque investigué sobre el programa. ¿Sí? Y quizás esto que es relevante para este programa no lo es para otro programa. Si yo no investigué sobre el programa, nunca voy a saber eso. La carta de intención no es solo una carta sobre nosotros, es una carta, de nuevo, sobre nosotros y sobre el programa. ¿Por qué nosotros merecemos ser elegidos, elegidas para ese programa? Por supuesto, de nuevo, demuestren conocer el programa y esto se relaciona con la idea de personalizar la carta. Y esto sí es algo general, es una recomendación general. No se recomienda usar una misma, obviamente el programa de mentorías es muy especial, entonces dudo que usen la misma carta de mentorías para otro programa, ¿no? Pero no se recomienda usar una sola carta y presentarse a distintos programas. Incluso, y esto es más difícil cuando uno se está presentando a posgrados, porque a veces se presenta un montón y uno tiende a usar una misma carta para distintos programas porque son más o menos parecidos, por ejemplo, programas de posgrado, etcétera, uno usa una carta. Bueno, eso es algo que no es aconsejable, ¿sí? Justamente por esto de que tiene que surgir esta relación entre ustedes y el programa, tienen que mostrar, conocer el programa, tienen que mostrar por qué es que quieren hacer eso y no otra cosa. Entonces no se sugiere usar una carta para muchas cosas. Obviamente después las cartas se van sumando y uno va haciendo medio un monstruo copy-paste, pero sí personalicen la carta, ¿sí? Y si conocen a alguien que se presentó a la convocatoria que ustedes están presentando, pregúntenle cómo hicieron la carta, especialmente si quedó seleccionado, ¿no? Esto es algo que es una sugerencia que me parece que está buena, ¿sí? Siempre las personas que participaron tienen una visión de lo que se espera y del programa que no vamos a tener, aunque hayamos hecho la mejor investigación en internet, ¿sí? Por eso están buenos los videos de
estudiantes, etcétera. Si conocen a alguien que participó en mentorías o cualquier otro programa, si quieren presentarse, por ejemplo, a un intercambio, o si quieren presentarse en un concurso de los de la Secretaría de Relaciones Internacionales, no sé si piden carta de intención, pero digamos lo que sea, y conocen a alguien que lo hizo, pregúntenle. Además, eso les va a dar una idea también de qué decir. Háganlo en la primera parte de los pasos a seguir. Y esto también, bueno, y especialmente hablando de mentorías, si ustedes son almas creativas, dejen volar esa creatividad. Esto es un poco relacionado con la originalidad. Sean creativos, no se restrinjan mucho porque esto parece súper esquemático. Y la verdad es que, de nuevo, son sugerencias para quienes están en Pampa y la Vía. O sea, porque para quienes no saben cómo arrancar, para quienes son más organizados, necesitan los pasos, etcétera. Es lo que sugerimos. Ahora, si ustedes, hemos leído también cartas excelentes que no se acercaban a el esquema de primer párrafo, segundo párrafo, último párrafo, ¿sí? Y que eran muy creativas y que también nos decían mucho sobre la persona y nos daban motivos suficientes para ser elegidos. Así que, por favor, tomen esto como consejos a seguir, si les sirven, pero si son muy creativos y demás, de nuevo también relacionado con la forma de expresarse, etcétera, no se restrinjan, ¿sí? Eso puede sumar un montón, puede dar este toque de original, de distinción entre uno y el resto. Otra vez, ¿qué tan importante es la carta? La carta es muy importante y para el programa de mentorías es lo más importante, ya se los digo, les soy sincera, esto es así. En la selección es sumamente importante la carta, las leemos todas, por supuesto, y las leemos con muchísimo detenimiento. Le prestamos un montón de atención, por eso es que quisimos hacer este taller también, ¿sí? Así que si van a presentar a mentorías, hagan una buena carta porque es importante, mucho más importante que el formulario. Que también es importante, digo, no lo dejen para el último día, pero no se preocupen si ven que dicen, ¿participaste en un proyecto de investigación? No. ¿Sos ayudante de tal materia? No, estoy hablando de mentorías. No. ¿Hiciste todo otro? ¿Alguna vez estuviste en alguna asociación u ONG? No. Y después hacen una excelente carta, quedan, ¿sí? A pesar de que todo el resto pusieron no, hicieron una buena carta. Esa es la aposta. Bueno, les voy a dar los ejemplos. Para quien quieren hacer unas preguntitas, estamos bien de tiempo, igual 2 horas, no nos vamos a extender mucho más. Pero si quieren, hago unas preguntitas y vemos los modelos de carta. Si no, no hay nada. Por ahora creo que no. Bien, vamos a los modelos de carta. Y esto, no copien nada de estos. Sí, Belén. Ay, perdón que me atreví a abrir el micrófono, pero justo No, dale, por favor. Me parecía más fácil que escribirlo. Respecto a la constancia del centro de consulta personal, ¿es un screen del centro o descargar algo particularmente? No, es el screen. Es muy perfecto. Sí, eso. Olvídense. Una pregunta. Sí. Una pregunta. Ay, no te veo, ¿Solamente son para estudiantes de Derecho? El programa de mentorías en derechos humanos, sí. Bien. Igual no se preocupen con las preguntas específicas del programa de mentorías, porque este viernes vamos a hacer un vivo en Instagram, después igual se los vamos a decir con más detalle, y la idea es que en ese vivo podamos responder todas las preguntas que tengan con relación al programa específicamente y no necesariamente de las cartas, digamos. Así que si tienen preguntas sobre eso, el viernes a las 5, Angie, si no me equivoco, vamos a hacer un vivo en Instagram, donde vamos a responder todas estas preguntas bien específicas del programa de mentorías. Perfecto. Chequemos lo del horario porque la verdad que no tengo ni idea. Si es a las 5. Sí, a las 5. Bárbaro. Bueno, entonces, les voy a leer estas cartas que redacté yo. Y les pido, por favor, que no la copien. No copien nada de esta carta, excepto saludos cordiales o algo así. Porque primero que lo hice yo, me voy a dar cuenta. No, entonces eso, si hay una persona que copie esta carta, va a ser automáticamente descalificado. Ya les aviso. Es muy bueno ser sincero en cómo una evalúa, ¿sí? Entonces, tómenlo como un ejemplo. Fíjense, ahora les voy a leer la buena carta. Fíjense que de todas las cosas que tiene el programa de mentorías, esta carta tomó un par. Entonces, que esto no sirva para esto no tiene la intención de facilitarles la etapa de investigación, ¿sí? Ustedes tienen que hacer la etapa de investigación por su cuenta y ver, esta carta tomó estas cosas, pero hay un montón de otras cosas y mis intereses, mi trayectoria, no tiene nada que ver con esto, voy a expresar otra cosa.
no copié ninguna frase, pero aquí voy. Y ahora sí, los voy a sacar. A ver cómo hago para sacarlos. Creo que pongo acá, tucu, ahí va. Ahí lo saqué, porque si no, no puedo ver. Bueno, de nuevo, esto es un ejemplo, ¿sí? No todos los encabezados tienen que ser así, ya lo dije. A los coordinadores, les coordinadores del programa de mentorías en derechos humanos. Voy a tomar un poco de agua porque si no, leer se me va a complicar. Mi nombre es María de los Ángeles Ramallo, soy estudiante de tercer año de la carrera de abogacía, estoy comenzando a cursar la orientación en Derecho Público, les escribo para... Vieron que las frases que yo uso son muy cortitas. Les escribo para postularme a la convocatoria 2021 del programa de mentorías en derechos humanos. Primer párrafo. A lo largo de estos años como estudiante, he tenido la posibilidad de cursar distintas asignaturas, he aprendido sobre diversas temáticas y he notado que las que despiertan mi mayor interés son aquellas relacionadas con los derechos humanos. Una frase bastante amplia, pero es la primera frase que uno dice, entonces está bien. Esto me ocurre tanto cuando curso materias de derecho público como cuando curso materias de derecho privado. En el primer año de la carrera, una profesora de Derecho Civil nos dijo: el enfoque de derechos humanos no es solo necesario si se van a dedicar al derecho internacional. Es una perspectiva transversal que atraviesa todos los campos y áreas de la profesión jurídica. Acá tienen una experiencia, ¿sí? Una anécdota personal, una experiencia de su carrera que dice algo, ¿sí? Que te dice que es una persona que entiende que los derechos humanos no son solo necesarios si uno va a ser un abogado internacionalista, sino que son necesarios para algo más. No es simplemente una anécdota de mi vida. Con esta profesora estudiamos temas de género y derecho privado, ahí ya mostrás un poco tus intereses, porque por algo elegiste este tema, y puedo afirmar que, si bien luego terminé eligiendo la orientación de derecho público, fue una materia que me marcó en la carrera. Este es un ejemplo de una anécdota personal insertada en la carta. De nuevo, yo no conté acá, y después cursé obligaciones y nada que ver, pero después cursé esta otra y más o menos. No, fue una que es importante, relevante, la cuento, ya está, terminó el párrafo, me voy a otra cosa. Dentro del área de los derechos humanos, estoy particularmente interesada en las cuestiones de género y de derecho ambiental, pero estoy abierta a aprender sobre nuevos temas. El programa de mentorías tiene como uno de sus objetivos la discusión sobre temas de actualidad. He notado que muchos encuentros de los años pasados giraron en torno a temáticas sobre las que conozco muy poco. Ahí estaba lo que preguntaba Tomás, ¿no? En este ejemplo. Por ejemplo, antiespecismo y feminismo, derechos humanos en Internet, gestión menstrual y sistema impositivo. Quizás yo no conozco ninguno de todos los temas sobre los que te hablaron, pero no, digamos, no voy a usar un párrafo de las 700 palabras, y en el de antiespecismo, ¿qué fue coordinado? O, por ejemplo, temáticas sobre las que no conozco. Por ejemplo, antiespecismo y feminismo, en donde estuvo a cargo de Paula Viturro y bla. No, esto no es relevante. Estoy diciendo que me interesa algo, pero que estoy abierta, y que conozco poco y que conozco el programa. Porque esto de lo de antiespecismo y feminismo, derechos humanos en Internet, del flyer no surge, ¿sí? Solo lo van a tener si hicieran la investigación. Esta última, ¿cuál era la última? Gestión menstrual y sistema impositivo. Esta última llamó mi particular atención. Dentro de las distintas posibilidades profesionales que nos brinda el derecho, me gustaría, si me lees lo que dice ahí, me gustaría, porque lo tengo está compartiendo pantalla. Dice, me gustaría poder en un futuro trabajar en el Estado en el ámbito de las políticas públicas. Listo, ahí está. Me gustaría en un futuro trabajar en el Estado en el ámbito de las políticas públicas. Ahora, soy estudiante de primer año de la carrera, soy de tercero, ¿no? Pero es por este motivo que decidí elegir la orientación de Derecho Público con especialización en Derecho Administrativo. Fíjense cómo se van conectando, ¿no?, las decisiones que se toman a lo largo de la carrera con los intereses. Desde mi perspectiva, la carrera de abogacía está particularmente orientada al litigio y la mayoría de los profesores que dan clases en la facultad trabajan en el Poder Judicial o en el ejercicio privado de la profesión. Eso puede ser una suerte de crítica solapada. Bueno, yo no me dediqué 3 párrafos a hablar sobre que la facultad... No, sencillito. Yo me quiero dedicar a las políticas públicas, no conozco mucho el tema y lo digo. Por eso, cuando leí sobre el PMDH, pensé que sería una muy buena oportunidad para conocer sobre las trayectorias y posibles recorridos profesionales. Esto es algo específico de los objetivos del programa de mentorías en derechos humanos, ¿sí?
Y fíjense que no está redactado en todo como un objetivo es este, el otro es este, no. Pero ahí yo ya sé que la persona que escribió esto sabe de qué va el programa. A pesar de mi inclinación por las políticas públicas, lo cierto es que en este momento de mi carrera me encuentro un poco perdida en relación con aquello que me gustaría hacer cuando me reciba y especialmente sobre los pasos que debería seguir en el futuro cercano para poder obtener un trabajo que me satisfaga profesional y personalmente. Creo que participar en mentorías será una muy buena oportunidad para poder orientarme al respecto. Además, podré aprender sobre temas que pocas veces son tratados en las aulas. Los invitados al programa de mentorías son referentes en sus campos. Esto ya, por ejemplo, nos dice que esta persona sabe que hay invitados, ¿no? Tener la posibilidad de intercambiar opiniones con ellas y ellas y con el resto de mis compañeros es otro de los aspectos que encuentro más enriquecedor de la experiencia. Por los motivos expuestos, esto es una carta más corta que 700 caritas, y ustedes acá podrían meter otro párrafo más. Yo me aburrí y lo dejé así. Por estos motivos, no, pero si no iba a quedar muy largo en el coso este. Por los motivos expuestos, espero poder ser considerada para participar de la edición 2021. Este es el párrafo de cierre del programa de mentorías. Quedo a disposición por si necesitan alguna información adicional sobre mi persona y agradezco de antemano por el tiempo destinado a leer mi carta de intención. Cordialmente, María de los Ángeles Tamayo. ¿Sí? Espero que de este ejemplo que ponemos acá, vean un poco todo el proceso previo que les comenté y cómo esto termina siendo plasmado en lo que yo llamaría una buena carta de intención para el programa de mentorías en derechos humanos. Un ejemplo de una carta un poquito más floja, le pongo mala carta, pero bueno, diría un poco más floja, es la siguiente. Hola. No está mal comenzar tampoco, hola, ¿no? Para mentorías, por lo menos. Pero, hola. Quiero participar en el programa de mentorías porque me interesan mucho los derechos humanos. Bueno, bárbaro, estás en el lugar indicado porque esto lo organiza el Centro de Derechos Humanos. Menos mal que no dijiste porque me interesa mucho la carpintería. No dice mucho que te interesan los derechos humanos. No dice mucho solo eso. Decidí estudiar abogacía porque desde que tengo 5 años me molesta mucho que haya tanta desigualdad social en el país y en el mundo. Esta es una frase medio cliché, además a los 5 años que verdaderamente a alguien le molesta mucho que haya tanta desigualdad en el país y en el mundo, no sé, raro, pero a veces uno piensa que si uno dice eso, ¿viste? Desde que tengo 2 años me di cuenta que, pero a los 2 años no te diste cuenta de nada, posiblemente. Raro. Bueno. Estoy muy decepcionada, todo lo redacté en femenino porque estaba hablando yo, estoy muy decepcionada porque en la facultad no hay profesores preocupados por la desigualdad como yo. Bastante negativa también la cosa. Solo se preocupan por hacer plata. Súper negativo. Ya esto es un comentario, me parece excesivamente negativo. Cuando veo convocatorias como esta, aplico con la esperanza de obtener algo distinto. Aplico a todas. Voy a todas las charlas sobre derechos humanos, pero no paro de decepcionarme. Está muy bien que vayan a todas las charlas de derechos humanos. ¿Sí? Alentaría que vayan a todas las charlas de derechos humanos, pero, bueno, ¿por qué te está presentando mentoría? Seguís yendo a todas las charlas de derechos humanos, ¿no? No me hace sentir muy especial como coordinadora del programa de mentorías que me esté diciendo esto. Sin embargo, los profesores que dan clase en el programa de mentorías, de nuevo, lo puse muy sutilmente y se los voy a marcar. El programa de mentorías no se da clase, ¿sí? Son encuentros horizontales de discusión, no son clases. Las clases también deberían ser encuentros horizontales de discusión, pero seguro no es una clase. Entonces ahí ya hemos recibido cartas que dicen, me quiero presentar al concurso. ¿Vieron? Como decir, ¿pero qué concurso? Esto no es un concurso, te equivocaste el programa, ese es el concurso de alegatos. Bueno, sin embargo, los profesores que dan clase en el programa de mentoría son referentes muy buenos y estoy segura de que con ellos no me voy a decepcionar. Fíjense que hasta ahora no me dio nada de información, solo dice, me interesan los derechos humanos y quiero encontrar un espacio que no me genere decepción. En resumen, esta convocatoria representa una oportunidad única para mi desarrollo tanto profesional como personal. Espero quedar seleccionada. Saludos. Esta carta, de nuevo, no muestra ni que conocen el programa, ni sé cuáles son tus intereses, ni sé cuál es tu trayectoria, recorrido, ni cuáles son tus expectativas. No me dice nada y mucho menos conectado con el programa. Por eso que la pongo como ejemplo. Frases aisladas de esta carta no estarían mal, ¿sí? En el contexto de una carta mayor, con una explicación más profunda, etcétera, etcétera. Ahora, esto así, por sí solo, no me está diciendo nada sobre el candidato, ¿sí? O la candidata en este caso. Y les saludos, no tiene un puntito, no tiene una coma, no tiene nada, ¿no? Esto tiene que ser revisado, evidentemente no lo revisé con suficiente detenimiento.
Bueno, a ver, ahora sí, porque por mi parte yo ya dije todo lo que tenía pensado para decir, todo lo que les quería transmitir. Recuerden que pueden complementar esto con algún otro tipo de información, ¿sí? De la fuente que quieran, que esto se trata de la experiencia de haber redactado algunas cartas de intención en mi carrera y también de haber leído las cartas de intención del programa de mentorías de los últimos años. Y de nuevo, fíjense a qué programas se están presentando, cuáles son las características del programa y cuáles son los requerimientos, también en relación con la carta, específicos sobre cada programa. No es lo mismo hacer una carta para el programa de mentorías que hacer una carta para tener una beca de doctorado, ¿sí? Esto quiero que quede muy, muy claro. A ver, bueno, acá preguntan si utilizar lenguaje inclusivo no es conveniente. Yo por supuesto que te respondería que yo utilizo el lenguaje inclusivo y esta es mi posición y me parece que es la posición que tenemos desde el Centro de Derechos Humanos, me arriesgaría a decir, queda en vos si querés utilizar el lenguaje inclusivo o no lo querés utilizar. Vos podés tener una posición política respecto a esto y usarlo. Esa sería mi respuesta. ¿Qué más? Hay preguntas en el... Gracias. A ver si los veo. Por ahora no hay preguntas, pero ahora espero un segundo por el tema del delay y te aviso. Ah, dale, que hay delay. Por acá hay preguntas. ¿Están más orientadas que antes? Sí. Buenísimo. Espero no haberlos confundido, haberles confundido más de lo que... de cómo estaban. No se vean abrumados, ¿sí? Por todo esto, abrumadas. Les va a llevar un poquito más de tiempo del que pensaban, quizás. Quizás esperaban que esto sea algo más sencillo y que se trate sobre la estructura y nada más, y terminó siendo algo bastante más complejo. Buenísimo, José. Gracias. YouTube, ¿no hay? ¿No? Bueno, les dejo en el Muchos chat mi... agradecimientos. Ah, bueno, gracias a ustedes por participar. Les voy a dejar mi mail. Si tienen alguna consulta me pueden escribir. Si tienen alguna consulta específica, les pido por favor que no me manden sus cartas para que las revise antes de mandarlas ni nada por el estilo. No sean personas razonables en relación con las preguntas. Ahí yo lo pongo en YouTube, el mail también. Buenísimo. Y el del CDH, si querés poner. Preguntas sobre, vamos a hacer esta misma mención que hizo Ceci, preguntas sobre el programa en sí. En esta etapa de investigación sobre el programa que van a iniciar hoy, si no iniciaron, una de las cosas que pueden hacer es participar de nuestro vivo el viernes. Nosotros vamos a hacer un vivo en Instagram el viernes sobre el programa de mentorías, no sobre la carta de intención, de qué va, etcétera, y lo va a estar coordinando Cecilia del Centro de Derechos Humanos con una ex participante del programa de mentorías, ¿sí? Camila, que vino, que estuvo en el programa de mentorías en la última edición, así que estuvo en el formato virtual, como les digo, fue un desafío, así que van a estar ellas dos contando un poco de qué se trata el programa. Les recomendamos que esto forme parte de su etapa de investigación. Y ahí, ayer, no sé si todavía están las historias, pero... Creo que no. Todavía no están. Pero... Bueno, mañana vamos a dejar como un casillero de preguntas que pueden hacer preguntas específicas sobre el programa. Digamos, intenten, hay preguntas cuya respuesta surge de la web. Igualmente las vamos a responder porque el vivo vamos a responder todo, pero si tienen alguna pregunta específica la pueden hacer por ahí o por el mismo vivo en el chat y vamos a ir respondiendo. El vivo es a las 5. Este viernes perfecto. A las 5 por el Instagram, que es CH-Derecho-UBA. Entonces, nos dejan sus preguntas. Si nos dejan sus preguntas antes, va a ser mejor para nosotros porque vamos a poder diagramar el vivo ya sabiendo cuáles son sus preguntas, que siempre suma. Y si no, nos hacen las preguntas ahí en vivo, o se las hacen a las chicas y van a estar respondiendo. Está buenísimo que le pregunten, en todo caso,
además de cosas específicas del programa, ustedes le pueden preguntar a Camila, no sé, si te sirvió esto, digamos, si quieren saber sobre la experiencia del programa y no conocen a nadie que estuvo en el programa previamente, de hecho Cecilia también estuvo en el programa de mentorías, así que van a tener 2 ex participantes, perdón, ya me olvidé, fue hace un tiempo. Bueno, nada, sobre la experiencia en sí misma también pueden aprovechar para preguntarles a preguntarle a Camila principalmente y a Cecilia también sobre esto, ¿sí? Así que bueno, esperemos que se presenten al programa de mentorías y si no, que se presenten al programa que quieran presentarse y que de alguna manera en el futuro esto esa presentación les traiga esto a la memoria. Muchísimas gracias por estar de nuevo en febrero en este taller y quedamos a disposición.